El tema de hoy, Jesús es la luz del mundo. Esto de la luz del mundo, Jesús lo ha dicho en varias ocasiones ya. Incluso San Juan capítulo 1, cuando comienza apenas su evangelio, el apóstol Juan, él menciona esta gran verdad y dice que la luz del mundo había venido a este mundo. El mundo por él fue creado, pero el mundo no le conoció. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vino a esta tierra, la tierra que él había creado, Jesús mismo había creado, estando en el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Y después dice que vino un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para que diese testimonio de la luz, y no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz admirable, esa luz poderosa. ¿Y de quién iba a dar testimonio Juan el Bautista? De Jesús de Nazaret. Juan el Bautista no era la luz. Moisés en el Antiguo Testamento no era la luz. Elías, Isaías, Jeremías, David, Salomón, podemos mencionar a tantos hombres y mujeres de Dios, Rebeca, Sara, María, podemos mencionar un montón de mujeres y de hombres en la Biblia, pero ninguno de ellos es la luz del mundo. El único que es la luz del mundo es Jesús, y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y aquí nuevamente en esta porción bíblica en San Juan 12 ya casi para finalizar el libro de San Juan, ya estamos casi en el momento que Jesús va a morir, va a ser sepultado y va a resucitar. Estamos llegando ya al final del evangelio, y cuando él vuelve a decir: yo soy la luz del mundo. Y de eso vamos a estar hablando en esta hora, cómo Jesús ilumina nuestras vidas. Cuando hablamos de la luz, estamos hablando de algo muy importante para nosotros, algo muy hermoso, la luz, bien necesaria la luz. Y cuando hablamos de tinieblas, hablamos entonces de la oscuridad, hablamos de confusión, hablamos de temor, hablamos de algo negativo, ¿verdad? Y la luz es positivo, es vida, es bendición. Dice la Biblia que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, pero después nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y no había luz, estaba desordenada, vacía y prácticamente oscura, porque lo primero que Dios hace en esta creación, dice la Biblia, es que Él dijo: sea la luz, y ¿qué? Y fue la luz, ¿verdad? Bien famoso ese versículo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Entonces desde allí comienza la creación. Lo primerito que Dios tuvo que hacer es la luz, una luz cósmica, una luz que Él creó para que nosotros podamos tener luz. Pero en el cuarto día, la Biblia dice que dijo Dios que sea la lumbrera mayor, que es el sol, para que ilumine durante el día, y la luna y las estrellas para iluminar en la noche. Entonces miramos que en el primer día ha dicho: sea la luz, y fue la luz. Pero en el cuarto día nos habla ahora de crear el sol y la luna y las estrellas. Entonces encontramos acá de que el Señor hace tanto énfasis en la luz. Lo primerito es la luz, y hasta el cuarto día aparece el sol y la luna. El cuarto periodo, ¿verdad? Aparece Dios haciendo la luz. Bien importante la luz, porque sin la luz hay caos, hay tinieblas, hay desorden, es un gran problema. Pero Dios entonces trajo la luz para el bienestar de la humanidad. Hablando en lo espiritual, Dios es el que nos ilumina, el que nos enseña el camino, el que nos puede guiar. Hay tanta confusión en esta tierra. Ahora mismo, mientras les hablo, hay una de religiones, de filosofías, de ideas, de pensamientos en el mundo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, unos jalan para acá, otros jalan para allá. Pero ¿sabe quién es la luz verdadera? Es Jesús. Y por eso es que nosotros no nos atrevemos a predicar religión, ni nos atrevemos a decirle que esta iglesia en la cual usted está ahorita en este día es la iglesia correcta, es la iglesia verdadera, es la iglesia que le va a dar vida y salvación. No nos atrevemos a decir eso, porque no es ninguna iglesia que tiene el poder para salvarle a usted. La iglesia no le puede salvar, la religión no le puede salvar. El único que le puede salvar a usted es Jesús. Entonces por eso es bien importante que nosotros
aceptemos a Jesús, nos agarremos de Jesús, porque Él es la luz. No la religión, no la filosofía, no la iglesia, no un grupo, no aquel otro grupo, no, es Jesús de Nazaret y Él es la luz. Entonces hacemos bien si escuchamos a todas las palabras de Jesús, que Dios se encargó que nos llegue hasta el día de hoy, exactamente como Jesús lo dijo. Después de 2000 años podemos tener esta luz, esta verdad para nosotros. Hay en este momento, la humanidad cuenta con alrededor de 5500 manuscritos originales de los escritos de los apóstoles. 5500 escritos originales, antiguos, tenemos preservado hasta el día de hoy. Y sabe que de Alejandro Magno, que es bien creído y bien estudiado en las universidades, en la high school también se estudia en la historia del mundo, se tiene que estudiar de Grecia, y se habla de Alejandro Magno como un hombre que existió, hizo esto y aquello. ¿Y sabe cuántos manuscritos originales tenemos de Alejandro Magno o de Alexander the Great? 3 nada más, 3 manuscritos originales. Y del Nuevo Testamento, de todo lo que Jesús dijo, ¿cuánto dije que había? 5500 alrededor. Estamos hablando de una montaña de evidencia. Si ponemos los 3 escritos de Alejandro Magno y ponemos la evidencia de Jesús de Nazaret, el hombre histórico que vino a esta tierra, de todos los milagros y prodigios que hizo, es una montaña. Entonces hacemos bien en creer a la luz que es Jesús. Aquí él va a decir unas palabras bastante tristes, y vamos a ver algo bien triste acá, de gente que no creyó que él era la luz. Jesús, en el capítulo 12, encontramos que ya ha pasado un milagro extraordinario. Ha hecho muchos milagros ha venido haciendo, pero en el capítulo 11 hubo un milagro sumamente extraordinario, que por ese milagro lo querían matar, ya que en San Juan, capítulo 11, nos damos cuenta que un amigo de Jesús llamado Lázaro muere, pero en el 4.º día Jesús lo resucita. Jesús resucitó al 3.er día. Ahí, y han habido varias resurrecciones ahí que Jesús hizo. Uno que iban a enterrar, quizás tenía 1 o 2 días de muerto cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. La niña de aquel varón que mandó a traerlo, de Jairo, estaba recién muerta, había muerto horas o minutos cuando Jesús la resucitó, pero tenía 4 días de muerto, a tal grado que una de las hermanas de Lázaro le dice: Señor, pero ¿cómo vas a abrir allí el sepulcro si ya está, su cuerpo está ya corrompido, ya hiede, ¿verdad? Entonces, pero Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Y en ese momento Lázaro resucitó y salió. Entonces, eso es lo que está pasando aquí en el capítulo 12. Ya Jesús ha hecho este gran milagro. La gente dice que mucha gente empezó a creer, cuando vio esto empezó a creer, y los fariseos, los hombres religiosos, los sacerdotes, los líderes religiosos de esa época dijeron: miren cómo el mundo entero se va detrás de él, tenemos que hacer algo. Y desde ese día ellos juramentaron, se decidieron: vamos a matar a Jesús y vamos a matar a Lázaro, porque por Lázaro es que la gente también está creyendo en Jesús, porque después de estar muerto 4 días ha resucitado. Desde ese día se juramentaron de que a Jesús lo mataban y a Lázaro también. Qué triste, qué triste. Y Jesús les está diciendo que Él es la luz, Él es la verdad, Él es la vida. Y miremos, quiero que miremos desde un poquito arriba, en el versículo 34, le respondió la gente. Vamos a leer desde el versículo 30, ahí en Juan 12:30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz a causa mía, sino por causa de vosotros. Y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.
Entonces Jesús está hablando, es milagroso lo que ha pasado con Lázaro, pero cuando Jesús está hablando, hay una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces la gente escucharon la voz porque Jesús dice, Padre, ¿qué voy a decir? Si para esto he venido, mi alma está triste, porque él sabía que ella iba a morir entre poco. En el jardín de Getsemaní él estuvo bien acongojado, bien afligido, pero ya lo traía desde este día que cuando María unge sus pies con ese perfume en el recipiente de alabastro que ella quebró y unge sus pies, y Judas dijo, mejor hubiéramos vendido ese perfume y se lo hubiéramos dado el dinero a los pobres. Pero él no decía porque le interesaban los pobres, él lo decía porque él era el tesorero y él quería el dinero para él. Entonces Jesús dijo, a los pobres siempre lo van a tener, pero esta me ha ungido para mi muerte y estoy afligido, pero para esto yo he venido, para morir. Es tremendo lo que está pasando, un milagro extraordinario con Lázaro. Ahora lo están ungiendo para su muerte, ya se está acercando. La multitud le ha crecido con ese milagro de Lázaro. Si habían unos 20,000 personas que le seguían, ahora estamos pensando que son unos 40,000, 50,000 personas que ya están creyendo que Jesús es el Cristo. O sea, ha habido un crecimiento tremendo, pero al mismo tiempo él está afligido porque él ya va a morir. Y si yo muero, voy a traer más gente va a venir hacia mí. Yo tengo que morir, porque el grano que no muere no va a crecer, el grano se tiene que enterrar, y de ese grano que queda enterrado, que muere, nace mucho más, sale una gran cosecha. Entonces él está afligido, pero cuando dice yo he venido para esta hora, él dice, y usted lo puede leer ahí, San Juan 12, y él dice, Señor, glorifícate, que tu nombre sea glorificado. Y se oye una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo voy a glorificar aún. Entonces la gente que estaba ahí reunida, una multitud de gente, unos dijeron fue un trueno, porque escucharon ahí la voz, boom, boom, y dijeron fue un trueno. Y otros dijeron no fue un trueno, un ángel habló con él, un ángel le habló. Mientras él está hablando, acongojado, afligido por su muerte, se oyó la voz del cielo. Ya esta es como la tercera vez que se oye una voz del cielo en el ministerio de Jesús. Y la gente dice un trueno, otros dicen un ángel le habló. Y Jesús les dice, esta voz que vino del cielo no es para mí, porque yo ya creo en el Padre, yo salí del Padre, yo he sido enviado del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo y verdadero Dios. Pero esta voz es para ustedes, es para que ustedes lo escuchen. Y entonces Él les dice allí mismo, yo tengo que ser levantado para que más gente venga a mí. Y ahí nos explica que estaba hablando de su propia muerte. Y también la gente entendió que estaba hablando de su propia muerte, y por eso es que dice el versículo 34, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Porque Jesús siempre decía, el Hijo del Hombre debe ser levantado, el Hijo del Hombre vino para esto, el Hijo del Hombre. Y ahora ellos quieren preguntarle, ¿quién es el Hijo del Hombre? Tanto que tú hablas del Hijo del Hombre. Pero aquí todos sabemos que cuando Jesús decía el Hijo del Hombre, se refería a Él mismo. Porque Él se gozaba en de que siendo Él el Hijo de Dios, se hizo Hijo de hombre, Hijo de José y María. Se hizo Hijo de hombre, siendo Hijo de Dios, se hizo humano prácticamente. Y el título Hijo de Hombre es un título mesiánico, es un título que Él es el Cristo. ¿Quién es entonces este Hijo del Hombre? Le preguntan. Y si nosotros en el Antiguo Testamento, en la ley, en los profetas, nos damos cuenta que el Cristo debe de vivir para siempre, porque debe de vivir para siempre el Cristo. Eso es lo que la Biblia dice. Mas su reinado no tiene fin. Él va a gobernar para siempre, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo es que tú dices que vas a morir? Y además, ¿quién es este Hijo de Hombre que va a morir? Pero la respuesta de Jesús es esta. En el versículo 35, aún por un poco está la luz entre ustedes. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Le pregunta, ¿quién es el Hijo del Hombre?
y él los ignora. Lo que le dice es, la luz está con ustedes. Y de más adelante le va a decir, yo soy la luz. Y ustedes deben de creer en la luz para que tengan vida eterna. Entre tanto que está la luz con ustedes, ustedes deben de creer, recibir esa luz. Jesús es la luz del mundo. Él es el Hijo del Hombre. Él es el que iba a morir, pero también iba a resucitar. Y yo en esta mañana le digo a usted también, entre tanto que tenemos la luz, creamos en la luz para que seamos hijos de luz. La Biblia dice que nosotros somos hijos de la luz, que no somos hijos de las tinieblas, sino que hijos de la luz, y debemos de caminar de esa manera, como hijos de luz. Así es que, entre tanto que tienen la luz, esa gente allí estaban observando a Jesús, entre tanto que le ven, entre tanto que Él está allí, deben de creer en Él. Ellos han estado observando, ellos, algunos vieron cuando Él convirtió el agua en vino, se dieron cuenta de lo que había sucedido. Algunos se dieron cuenta de que Él caminó sobre las aguas, se dieron cuenta de cómo echaba fuera demonios y los demonios se sujetaban. Se había dado cuenta cómo había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, la había resucitado, y ahora hace poquitito había resucitado a Lázaro después de 4 días. Entonces, ustedes están viendo todo esto. Y mientras que estoy acá, en otras palabras Jesús dice, en lo que Él está ahí en la tierra, deberían de creer en Él, porque Él es la luz. Deberían de creer en tanto que Él está acá, porque Jesús iba a ser quitado. Jesús iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar, y después de espacio de 40 días, Él iba a ascender al cielo, para que ya los seres humanos no lo miremos más con nuestros ojos físicos. Pero a esta gente a la cual Él está hablando, es gente que ha podido verle con los ojos físicos, ha podido tocarle. Varios de ellos se acercaban, abarrotaban a Jesús y querían tocarle, y lo estaban viendo allí, estaban viendo algo que nosotros no tuvimos el privilegio de ver, pero ellos sí tuvieron la bendición de verlo. Y qué lástima que aún viendo todos esos milagros, escuchando toda la enseñanza de Jesús, todas las palabras de Jesús, habían visto cómo de 5 panes y 2 peces le había dado de comer a una gran multitud. O sea, ¿qué más querían ver? ¿Qué más necesitaban para creer que Jesús es el Cristo? Jesús es el Hijo de Dios que se había profetizado desde el Antiguo Testamento. Se había hablado de que Jesús iba a venir y iba a salvar a la humanidad, que el Cristo iba a venir. ¿Qué más necesitaban? Ellos lo estuvieron viendo allí, pero aún así no quisieron creer en Él. Es una lástima. Mire lo que dice los siguientes versículos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Versículo 36 al final, después que le dice que hay que creer en Él, hay que creer en la luz para que sean hijos de la luz, le dice estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Era demasiada, yo creo, la emoción de Jesús en este momento. Yo creo que es demasiado, él está ya pensando en la muerte. La gente, muchos están creyendo, pero hay otro grupo de gente que no está creyendo y están preparando la muerte de Él. Y dice el 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. A pesar de que habían visto tantas señales, tantos milagros y prodigios, no creían en Él. Y nosotros debemos de tener cuidado, porque hay veces pensamos que si mi hermano, que es ateo, que si mi hermano que no quiere saber nada de Cristo, que pudiera haber un milagro, que mirara cómo se levanta un paralítico de la silla de ruedas, que si mi mamá, que si mi papá, que si mi hijo, que si mi esposo, que si mi esposa, que no son cristianos, si pudieran ver un milagro, y entonces van a creer en Dios. Y estos miraron muchísimos milagros, extraordinarios milagros, y no creyeron en Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso de los milagros. Hay algunos que vieron y creyeron, hay algunos que sí, vieron el milagro y creyeron. Incluso cuando resucitó a Lázaro, muchos creyeron, pero hubieron muchos también que no creyeron. Por eso es que Jesús, y hay que recordar esto siempre, Jesús dijo que la generación perversa y adúltera demanda señal. Quiere ver un milagro para creer, pero no se les va a dar otra señal y otro milagro más que el de Jonás, que estuvo
en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, y eso fue lo que Jesús dijo. O sea que la señal que le iba a dar es que él iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Y allá ellos si creen o no creen, porque Jesús hizo todo lo posible para que la gente creyera. Pero el versículo 38 nos dice algo interesante y algo bien importante, que dice el versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y a quién se ha revelado el brazo del Señor. Isaías 53 es que nos dice esto: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53, ¿quién ha creído? No todos creyeron, muchos no creyeron. Pero después nos dice el versículo 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Entonces Isaías profetizó esto: ¿quién ha recibido nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y después dice de que iban a oír, pero no iban a entender. Iban a ver las cosas, pero no iban a estar ciegos de todas maneras. Y que Dios había hecho esto en ellos. Y aquí es donde nosotros debemos de tener cuidado y examinar bien esto. Y yo creo que el mejor ejemplo es el que tenemos en Faraón. Cuando Dios le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore, para que venga, sea libre y sea libre de la cautividad y venga a adorarme. Pero dice la Biblia que en Faraón endureció su corazón y no lo permitió, a pesar de que vio señales. El río Nilo se convirtió en sangre y después vinieron 10 plagas. Y dice que Faraón endureció su corazón, y lo menciona 2 o 3 veces que Faraón endureció su corazón, pero después nos dice: y Dios endureció el corazón de Faraón. Después ya no es que Faraón endureció su corazón, sino ahora es que Dios ha endurecido el corazón de Faraón. ¿Cómo está esto? Bueno, la Biblia nos dice de que el que amó la mentira, se le dio más mentira. Hay un principio bíblico que Jesús lo dijo en varias ocasiones, y dijo: al que no tiene, lo que no tiene se le va a ser quitado, y el que tiene aún se le va a dar más. Entonces, cuando uno ama la verdad, ¿qué hace Dios? Le da más verdad. Porque usted ama la verdad, entonces Dios le da más revelación, más entendimiento, más conocimiento. Pero cuando usted no ama la verdad, ¿sabe qué hace el Señor? Le quita la verdad. Y si usted ama la mentira, ¿sabe qué hace Dios? Le da más mentira. Entonces, métase de lleno en la mentira. El que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, dele con ganas, ensúciese más. Y ese es un principio bíblico, un principio eterno que Dios tiene. Entonces, cuando una persona no quiere creer al Señor, y no quiere creer al Señor, y no acepta al Señor, ¿sabe qué pasa? Entonces Dios dice: está bien, entonces dale. Y queda cegado. Eso es lo que está pasando. No es que el Señor les cegó a propósito el entendimiento a ellos. No es que el Señor les puso turbado su oído para que no entendieran. No, es que ellos no quisieron entender, no quisieron ver, viendo no quisieron ver, oyendo no quisieron oír. Entonces lo que hace Dios es que entonces les endurece el corazón, y entonces les da más ceguera espiritual y sordera espiritual. ¿Entienden esa parte? Aquí hay que tener cuidado, porque por ejemplo uno pueda pensar qué malo es Dios porque Dios les endureció el corazón. Pero no es que Dios se lo haya endurecido. Ellos no quisieron al principio, y después sí Dios les da más. Al que tiene se le va a dar más, y al que no tiene se le va a quitar. Esa es una verdad bíblica. Le cuento cómo funciona esto, porque nuestra mente tiene una capacidad tremenda, la mente del ser humano. Y hay unas leyes ahí físicas que se han estudiado y todo eso en cuanto a la mente. Y usted puede ver una hermana, una señora que sabe tejer muy bien y agarra ese, ¿cómo se le llama? Ese hilo bien grueso. Y se pone a tejer, ¿verdad? Ya saben, para tejer. Y entonces ella puede estar hablando, puede estar viendo televisión, y nomás sus dedos están moviéndose.
y casi sin ver, y está, pero cuando ya comenzó a tejer, cuando empezó a aprender, no era así de fácil, sino que le costaba y tenía que pensar bien en el pattern, ¿cómo se le llama? Tenía que pensar bien en el patrón, ¿verdad? Buscar bien, seguir el patrón, el pattern, ¿verdad? Pero después de tanto hacerlo, ¿sabe qué sucede en su mente? El patrón queda ya quemado en su mente y ya se le hace bien fácil. Los niños que les gusta jugar las maquinitas esas, los videos esos, si uno trata de agarrar un video de esos y quiere usarlo, lo matan así de rápido a uno, quiere moverse y ¡pum! Lo matan. Y ¡pum! Se acabó, perdió. Y estos niños agarran ese mismo video que usted agarró y se agachan y brincan y tiran patadas y dan vueltegatos y empiezan a matar a medio mundo y a ganar. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es que usted no puede y él bien fácil puede? De tanto que lo ha jugado, que ha quedado el patrón ya adentro de su cabeza y exacto en el segundito exactito, en el momento exacto sabe mover las teclas y gana. ¿Por qué? Porque un patrón le quedó en su mente, le ha quedado bien. Entonces, esto está sucediendo con algunas personas. Cuando escuchan el Evangelio y le hacen la invitación a aceptar a Jesús, a recibir al Señor, y la persona piensa, ¿será verdadero esto? ¿Se oye bien? Se oye como que sí es la verdad, pero está duro creer eso. Entonces, no gracias, no este día, en otra ocasión será. Entonces, ¿qué hizo? La primera vez que escuchó el Evangelio, dijo no, puede ser, pero no, otro día, en otra ocasión. Ahora viene la otra ocasión en el grupo familiar, o aquí en la iglesia, o allá en el autobús, y se le vuelve a predicar, y otra vez, pero como ya una vez ya dijo bien, le costó un poco decir, ahora no, después, la segunda vez ya es más fácil decir, no, en otra ocasión. Y después, la tercera vez, vuelve a decir no. ¿Y qué está pasando? Se ha creado un patrón en su mente. Se ha creado un patrón que ahora cada vez que escucha el Evangelio, ¿qué va a decir? No. Y después se hace tan duro que no, ya no le afecta, ya no le afecta la palabra. Ya no siente bonito como sintió la primera vez, porque ahora se creó un patrón en su mente y ahora es bien fácil decirle no al Señor. En San Mateo encontramos unos meses antes de este incidente que estamos estudiando ahora, o quizás un año antes, encontramos de que Jesús había liberado a un hombre que era sordo y mudo. Y la razón que era sordo y mudo era porque estaba poseído por un demonio. Y el Señor lo sana y lo liberta. Entonces, al ver ese milagro, una gente creyó, pero los líderes religiosos dijeron, no, la razón que él hizo ese milagro no es porque Dios esté con él, porque al principio estaban creyendo que Dios estaba con él, pero ahora han dicho, no es porque Dios esté con él, sino que él ha echado fuera ese demonio con el poder de Belcebú. Eso no fue Dios, eso fue el diablo mismo que lo está usando a Jesús. Entonces el Señor le dice, cuidadito, porque ya vienen con ese patrón diciendo no, él no es verdadero, no, en otra ocasión voy a pensarlo, y vienen haciendo un patrón hasta que llegan a tal grado a decir lo que Jesús ha hecho, ese milagro que lo vieron con sus propios ojos, no pueden dudar que ese milagro existió, pero le dan una justificación diciendo que fue el diablo el que lo hizo. Entonces Jesús le dice, cuidadito, porque todos los pecados se le pueden perdonar al hombre, todos, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y decir de que lo que Dios ha hecho, lo que el Espíritu Santo ha hecho, es obra del diablo, eso es peligroso. Blasfemar contra el Espíritu Santo es un peligro. Entonces Jesús ya les advirtió, ustedes están llegando así de cerca a que se les endure el corazón y que queden completamente endurecidos, porque ¿quién es el que puede redarguir el corazón del ser humano? Solo el Espíritu Santo.
Entonces el Espíritu Santo es el que puede redarguir el corazón de la gente para arrepentirse y para venir a Él. Pero cuando el hombre blasfemia contra el Espíritu Santo jamás puede redarguirlo, jamás, porque ha blasfemado contra el Espíritu Santo y por lo tanto ese pecado es imperdonable, porque usted no se va a arrepentir e irá a la condenación eterna. Por eso es que es bien peligroso resistir este mensaje y decir no, en otra ocasión, no, no, porque se va creando un patrón y se va endureciendo el corazón, y a tal grado puede llegar esa situación que puede haber alguien que blasfeme contra el Espíritu Santo, y eso ya no tiene perdón. Y eso es lo que les ha pasado aquí. Isaías lo pudo ver cuando vio la gloria de Jesús, dijo, pero hay gente alrededor que no creen y están planificando matarlo, están planificando llevarlo a la cruz del Calvario y no creen. Entonces Isaías pudo ver de que sus corazones estaban duros y que Dios mismo los cegó y hizo que no escucharan, que oyeran pero no entendieran. Pero eso fue porque ellos comenzaron así. Ellos comenzaron no creyendo y no entendiendo, y entonces el Señor les manda esa situación. Y nosotros debemos de tener cuidado. ¿Sabe que la mayoría de los que se hacen cristianos, la mayoría tomaron su decisión de niños o jóvenes adolescentes? La mayoría. Los que escuchan el Evangelio en su adolescencia, en su niñez y adolescencia, y joven adulto, tienen más probabilidades de aceptar a Jesús y ser cristianos que el que escucha el Evangelio cuando ya tiene 40, 50, 60, 70, 80 años. Entre más anciano esté, más difícil es que venga al conocimiento de Cristo Jesús. Muchos de ellos han venido rechazando el Evangelio por muchos años. Entonces cuando ya llegan a 60, a mí eso no me importa, a mí eso no me interesa. Yo estoy aquí bien con mi religión, y aunque usted le enseñe con la Biblia, pero es que Jesús es la luz, no la religión, es Jesús. Eso a mí me sale sobrando, especialmente los que ya están mayores, ¿verdad? Qué difícil. Por eso es que los estudios indican que los niños y los adolescentes, por eso el evento de ayer en Tulare fue una gran bendición, porque a estos niños hay que seguirles enseñando. El ministerio de niños de la escuela dominical y durante la semana es bien importante, porque ahí los niños van tomando fe, y algunos de acá somos frutos de la niñez, varios acá somos frutos de la niñez. Cuando alguien se convierte ya mayor, sabe que la salvación es un milagro. Cualquiera que se salva es un milagro. Pero cuando alguien ya de edad avanzada acepta a Jesús como su Señor y Salvador y decide dejar su religión, su filosofía, sus pensamientos, para tomar a Jesús de Nazaret como el único y verdadero Dios, como el camino, la verdad y la vida, eso es un gran milagro. Es un gran milagro verdaderamente. Y como Dios es un Dios milagroso, ese milagro sucede. Y aquí tenemos hermanos que han venido a los caminos del Señor a sus 40, a sus 50, 60, 70, han aceptado a Jesús, gracias a Dios, pero son bien poquitos los que logran entregar su vida al Señor ya cuando sus vidas están bien formadas, son bien poquitos. Por eso es bien importante agarrar a los jóvenes y a los niños y predicarles el Evangelio. Ahora, Jesús dice esto en el versículo 42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué triste. A pesar de que Isaías había dicho esto, a pesar de que esa es la verdad, de que varios estaban cegados y no podían escuchar porque Dios así lo estableció, pero aún así, muchos gobernantes de los líderes principales de la nación creían en él, miraban y decían, no, pues este debe ser el Cristo, este es el hijo de David, este es el Mesías prometido, este es el que va a libertar a Israel, este es el Salvador del mundo, él debe de ser, pero sabe que no lo confesaba, porque la Biblia dice que el que cree será salvo, pero también nos dice que hay que creer con el corazón y confesarlo con la boca. Entonces ellos creían pero no lo confesaban, se quedaron cortos de la salvación. Por eso nosotros siempre le hacemos la invitación a usted a que lo confiese como su Dios y Salvador, porque hay que confesarlo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces estos creían, pero no se atrevían a confesarlo. ¿Por qué? Por esto que es bien triste, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
querían estar bien. Y si ellos aceptaban a Jesús públicamente, entonces el cuerpo religioso, que era muy fuerte y aún era una fuerza política muy importante, los podía remover del gobierno a ellos. Entonces preferían mejor no hacerlo públicamente y no confesar a Jesús públicamente, porque prefería la gloria de los hombres. Qué triste. Y hay personas que eso les pasa. Prefieren que el mundo les dé las espaldas, bien hecho, good job, y que le peguen en el hombro. Prefieren tener la aprobación de la gente, de los familiares, de los vecinos, del mundo, que el mundo les diga bien hecho, una palmadita. Y prefieren eso que Dios les diga bien hecho, bien, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Prefieren escuchar o prefieren tener la aceptación de los hombres que la aceptación de Dios. Y esa es una realidad. Y yo antes pensaba que solo a los adolescentes les pasaba eso, porque los adolescentes quieren caber en el grupo y quieren ser aceptados, y por eso se arman las pandillas y los grupos, porque quieren pertenecer. Y cuando no pertenecen se sienten tristes, algunos hasta cometen suicidio porque quieren pertenecer al grupo, quieren la aceptación del grupo, quieren ser como los demás. Y yo pensaba que solo a los adolescentes, pero me he dado cuenta que los adultos también sufrimos de lo mismo, queriendo tener la aceptación de los hombres y poner la aceptación de Dios en peligro. Estos hombres preferían tener la autoridad y el poder y estar bien con los fariseos y escribas que estar bien con Dios. Qué triste. Y algunos de ustedes tienen que decidir, porque algunos de ustedes han entregado su vida a Cristo Jesús, pero sus padres no están de acuerdo con lo que ustedes han hecho. Sus familiares les hacen burla cuando le ven que el domingo usted toma la Biblia y se viene a este lugar a alabar al Señor, y le hacen burla cuando regresa, con la Biblia, esto y aquello. Y entonces ustedes tienen que decidir, ¿quieren la gloria de los hombres, la aceptación de los hombres, o quieren la gloria de Dios y la aceptación de Dios? Los discípulos de Jesús prefirieron la gloria de Dios y alcanzaron la gloria de Dios. Ellos se esforzaron, se sacrificaron, llevaron la palabra por todo el mundo. Nosotros la hemos recibido, somos discípulos de Jesús y seguimos haciéndolo. Pero qué lástima que hay personas que prefieren la gloria del hombre, la aceptación del hombre. Pero hay que decidirse por el Señor, porque la Biblia dice que el que me niega delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de los ángeles de mi Padre. Y el que me confiesa delante de los hombres, yo también lo voy a confesar delante de mi Padre. Así que bien importante esto. Pero qué triste de verdad que eso haya pasado y que siga pasando. Versículo 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Otra proclamación de Jesús bien controversial. Esto es controversial. Esto que Jesús dice es sumamente controversial. ¿Cómo que un hombre va a decir el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió? ¿Y quién es el que le envió? El que me ve, ve al que me envió. ¿Y quién es a quién están viendo entonces? ¿Quién fue el que lo envió? Y todos sabemos acá que es el Padre el que lo envió. Más adelante uno de los discípulos le va a decir, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Eso es algo bien controversial decir eso. Yo y el Padre uno somos. El que me ve a mí, ve a Dios. ¿Cómo? Tú, el que te ve a ti, ve a Dios. Eso es bien difícil. Pero Jesús les dijo, bueno, si no creen a lo que les digo, pues crean por las obras que yo hago. La lección pasada miramos de que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Él ha dicho, yo soy la puerta. Y en el capítulo 11 del capítulo anterior a este que estamos estudiando, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué controversial. Y dijo el Señor, pues si no creen, no quieren creer por lo que yo hablo, por lo que digo,
crean por lo que yo hago. ¿Y qué acaba de hacer? Resucitar a Lázaro de 4 días de muerto. ¿Qué hizo? Echar fuera demonios, sanar enfermos, libertar a los cautivos, y al final Él mismo resucitó entre los muertos y ascendió al cielo. Si no creen esto, bueno, créanlo por las obras que yo hago. Qué tremendo. Yo soy la luz del mundo. Otra de la proclamación de Jesús, bien importante, para algunos piedra de tropiezo, pero para nosotros es la piedra angular. Él es la base de todo y Él es la salvación nuestra. Y los que la rechazan es una piedra que los aplasta, ¿verdad? Unos tropiezan y otros son aplastados por esa piedra, pero nosotros hemos tomado esa piedra como la piedra angular, la piedra principal de la construcción de nuestras vidas y nuestra salvación. Dice: he venido para que no permanezcan en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. ¿Cuántas veces ha dicho esto Jesús? Yo no he venido a juzgar al mundo, no he venido a condenar al mundo. Lo ha dicho ya varias veces, varias veces. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero el versículo 17 dice: y no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí lo vuelvo a repetir. Antes de su muerte vuelve a decirles: si alguien me oye y no hace caso a mis palabras, yo no le juzgo. No lo voy a juzgar, porque yo no he venido a juzgar. No he venido a juzgar. ¿Está bien? ¿No quieres creer? Está bien. Está bien, no te voy a juzgar, no te voy a condenar, porque Él no vino a eso. Él vino para salvarle, para darle vida eterna. Pero, dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Fíjese qué paciente es el Señor. Él no le va a juzgar. En ese momento no juzgó a todos esos. Ahorita mismo Él no le juzga. Pero las palabras que Jesús ha hablado, o sea, la palabra de Dios es la que va a juzgar a los hombres. ¿Cuándo? En el día postrero. Por eso es que también nosotros tenemos que tener cuidado de no juzgar, de no condenar, de no señalar, porque viene el día postrero, cuando el trigo será puesto en los graneros del Señor y la cizaña que parecía trigo será quemada. Eso será en el día postrero. Yo tampoco le juzgo, está bien, pero en aquel día entonces se le va a juzgar, y se le va a juzgar con justicia y rectitud y con verdad. Con verdad, porque Dios no miente y Él es justo. Y Él es bueno, Él es tan bueno, nuestro Dios. Nuestro Dios es tan bueno. Sabe que yo el otro día mientras oraba podía ver esto e imaginarme esto, y digo: wow, qué hermoso es Dios. Porque Dios en su santidad, Él espera de que todos caminen en rectitud y obediencia. Y la Biblia habla que Él tiene una ira santa, y nosotros no tenemos ira santa. Y en estas últimas semanas he tenido que ver esa ira, y he visto esa ira fuera de control, un enojo terrible, que nadie quiere humillarse, nadie quiere pedir perdón, sino que yo estoy bien y tú estás mal. Lo he visto en matrimonios, lo experimenté yo mismo la semana pasada y sentí ese sentimiento de enojo. Y qué terrible llegar a esa actitud, y uno puede hacer cosas que después se lamenta. Y yo pensaba, ¿cómo Dios se sentirá al ver el pecado de la humanidad y al ver todo lo malo de Dios? Al ver Dios todo lo malo nuestro, y Dios mira esa maldad. Y yo imagino la ira de Dios, que está molesto, y Dios nos puede destruir inmediatamente, juzgarnos y quemarnos y destruirnos inmediatamente, pero Dios controla su ira y no la deja ir sobre nosotros, sino que controla su enojo, y el enojo de Él es santo. Y si Él decidiera destruirnos a todos, tiene toda la razón y está en todo su derecho, porque Él es un Dios santo. Pero se detuvo, y lo que hizo es que en Jesús, que tomó forma de hombre, y en esa carne, allí dejó ir toda su ira. Y el pecado de nuestro fue puesto sobre Jesús, y la paga del pecado es la muerte, y sobre Jesús fue toda la condenación, a tal grado que la Biblia dice que Él se hizo maldición, a tal grado que dice que el que no había cometido pecado se hizo pecado, y Dios juzgó el pecado en la carne, en Jesús. Allí Dios dejó ir toda su ira, su enojo, y juzgó el pecado en Él, en su propio Hijo.
Y así Dios estuvo tranquilo y no nos mató a nosotros, no nos destruyó a nosotros. Y el salmista lo entendió, por eso es que dice: no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades y no nos has hecho conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, y como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El Señor, como se compadece el Padre de sus hijos, así Dios se compadece de nosotros, y se recuerda de que somos polvo, que nuestros días son como la nieblina, que de repente sale el sol y desaparece. La vida del hombre es como la flor del campo, que sale en la mañana bien bonita, pero cuando el sol le ha pegado se marchita, y Dios se detiene y tiene misericordia. Entonces fíjese ese gran amor que Dios tiene por usted y por mí. Hay que reconocer ese gran amor, que Él se ha detenido, tantas veces se ha detenido, tantas veces que Él se ha detenido, nos ama tanto y nos da otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, y que nosotros endurezcamos nuestros corazones. Entonces viene el día en que ahora sí, dice Jesús, eso será en el postrer día. Hay alguien que le juzga y es mi palabra, pero será juzgado en el postrer día. Voy a dejar todo ese enojo, toda esa ira santa de Él, la voy a dejar para el último día, el postrer día, en tiempos, en el futuro. Allí lo va a dejar el Señor. Nosotros también debemos de aprender a ser pacientes y dejar que Dios juzgue y dejar que Dios condene, y no adelantarnos nosotros a condenar o a juzgar a nadie. Y por eso dice acá el 49: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Eso es lo que el Señor, el Padre, le envió a su Hijo. Ve, dale vida eterna. Su mandamiento es vida eterna. Ese es el mandamiento del Señor, que nos perdone nuestros pecados, que nos santifique, que nos regenere, que nos restaure y que tengamos vida eterna, que tengamos paz y bendición. Ese es el mandamiento de Dios. Dale vida eterna a toda esta gente que crea en ti, dale vida eterna, que tengan paz y gozo por la eternidad contigo, ¿verdad? Ese es el mandamiento del Señor, vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Yo he venido a dar testimonio del Padre, he venido al mundo para que el mundo conozca a Dios. Por eso es que las religiones no podemos creer en ellas, no podemos basarnos en las religiones y tradiciones, porque hay muchas religiones y tradiciones en el mundo, pero el único que vino a enseñarnos el camino a Dios es Jesús. Por allí dicen en la calle: todas las religiones son buenas, todas las religiones llevan a Dios, así como todos los ríos llevan al mar, todas las religiones llevan a Dios. No, la Biblia dice que Jesús vino para mostrarnos al Padre. Jesús dice esto: yo he hablado lo que el Padre me ha dado a hablar. No he dicho lo mío, he dicho lo del Padre. Yo he venido a revelar al Padre. Dios tuvo que venir desde el cielo a revelarse a sí mismo para que nosotros lo entendamos. Y las religiones tratan de llegar al cielo, muchas religiones queriendo alcanzar a Dios por un mal camino. El único camino de salvación es el que vino del cielo, como dijimos en la lección pasada, el pan que descendió del cielo. Vino del cielo para darnos salvación. Por eso es que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo eso. Esa es la verdad. Amémosle a Él, entreguémonos a Él, reconozcamos que Él es Dios, reconozcamos que Él es el único que tiene el perdón para nuestros pecados, y reconozcamos su gran amor y obedezcámosle por amor a Él. Eso es lo único que Él quiere de nosotros. Pero de todas maneras, en los que rechacen, Él le va a juzgar, no ahora, pero le va a juzgar en el día postrero, en el último día. Vamos a inclinar nuestro rostro.